Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta noche É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta noite para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa. para compartilhar alguns momentos de companheirismo ao redor da palavra de Deus e do seu programa Y ver nuestro tema para esta noche, e ver o nosso tema para esta noite, el séptimo sello o sétimo selo y el tiempo de misericordia y juicio. e o tempo de misericórdia e juízo. Para lo cual quiero leer en San Mateo capítulo 24, Para o qual quero ler em São Mateus, capítulo 24, comenzando en el verso 34, começando no verso 34, donde nos dice: onde nos diz: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, hasta el día en que Noé entró en el arca, até ao dia em que Noé entrou na arca. y no entendieron E não o perceberam, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. até que veio o dilúvio e os levou a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Assim será também a vinda do Filho do Homem. En este pasaje Nesta passagem, tenemos nuestro tema condensado. temos o nosso tema condensado. Aquí está en miniatura Aqui está em miniatura el contenido de nuestro tema de esta noche, o conteúdo do nosso tema nesta noite. el séptimo sello O sétimo selo y el tiempo de misericordia y juicio. e o tempo de misericórdia e de juízo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos dice Nos diz, este pasaje que leímos, nesta passagem que lemos, que como fue en los días de Noé, que como foi nos dias de Noé, así será assim será la venida, el día de la venida del Hijo del Hombre. o dia da vinda do Filho do Homem. Así se dará también la venida del Hijo del Hombre. Assim também se dará a vinda do Filho do Homem. El tiempo de la venida del Hijo del Hombre O tempo da vinda do Filho do Homem será será como el tiempo de Noé. como o tempo de Noé. Y la misericordia E a misericórdia estuvo manifestada ya. esteve manifestada lá, Dios la manifestó Deus a manifestou por medio de Noé. através de Noé. Por 120 años, Por 120 anos, predicándole al pueblo pregando ao povo las cosas que iban a suceder en aquel tiempo. as coisas que iam suceder naquele tempo. El juicio divino O juízo divino que vendría sobre la tierra que viria sobre a y terra destruiría la raza humana. e destruiria a raça humana. Vean ustedes, Vejam vocês, en aquel tiempo, naquele tempo, la misericordia de Dios. a misericórdia Por de Deus, 120 años, por 120 anos, bajo el ministerio sob o ministério del profeta Moisés, do profeta, del profeta Noé, o profeta Noé, manifestada. manifestada Fue la paciencia de a Dios, paciência de Deus, esperando esperando hasta que Noé até que Noé completara la construcción del arca concluísse a construção da arca. para entrar al arca Para entrar na arca,
él y su familia, ele e a sua família, y los animales, e os animais, y aves, e as aves, y e reptiles os répteis, que iban a salvarse en aquel tiempo. iam se salvar naquele tempo. Y el juicio divino E os juízos divinos también lo tenemos allá representado. também os temos ali representados. El juicio divino O juízo divino del diluvio que cayó sobre la tierra. do dilúvio que caiu sobre a terra. Y también tenemos representada allí E também lá temos representada la venida del Hijo del Hombre. a vinda do Filho do Homem. ¿Cómo podemos tener allí representada la venida del Hijo del Hombre? E como podemos ter aí representada a vinda do Filho do Homem? Cuando se habla de Hijo del Hombre, Quando fala-se da vinda do Filho do Homem, cuando se habla de Hijo del Hombre, quando se fala do Filho do Homem, se está hablando está se falando de un profeta. de um profeta. Y cuando se habla de la venida del Hijo del Hombre, E quando se fala da vinda do Filho do Homem, para 2000 años atrás, há 2000 anos atrás, fue la venida foi a vinda del ángel del pacto do anjo do conselho de Dios manifestado de Deus manifestado en un hombre em um homem llamado Jesús, chamado Jesus, en un profeta. em um profeta. Eso fue Isso foi la venida del Hijo del Hombre a vinda do Filho do Homem 2000 años atrás. há 2000 anos Por atrás. eso es que Dios llama a sus Por profetas isso é que Deus chama seus profetas Hijo del Hombre, Filho do Homem, porque ese es un título de profeta. este é um título de profeta. Cuando Dios colocó al ser humano en la tierra, Quando Deus colocou o ser humano na terra, a Adán, Adão, encontramos encontramos que él era un profeta que ele era um profeta. y todo el gobierno de la tierra, E todo o governo da terra, con todo lo que tenía, com tudo que fue colocado en las manos de Adán. foi colocado nas mãos de Adão. Era Era el Hijo del Hombre o Filho do Homem de ese tiempo, daquele tempo, en el cual no qual estaba Dios manifestado, Deus estava manifestado, el cual tenía un espíritu teofánico de la sexta dimensión o qual tinha um espírito teofânico da sexta dimensão y por consiguiente e, por conseguinte, tenía las dos conciencias juntas tinha as duas consciências juntas y era un profeta. e era um profeta. Por eso Dios hablaba con él Por isso Deus falava com ele y él hablaba con e Dios. ele falava com Deus. Dios estaba en su cuerpo teofánico Deus estava em seu corpo teofânico de la sexta da dimensión, sexta dimensão, llamado el Verbo, la palabra, o verbo, a palavra, un cuerpo o corpo, parecido al nuestro, parecido com nós, pero de la sexta dimensión. mas que é da sexta dimensão. En ese cuerpo Nesse corpo le apareció también a diferentes profetas também apareceu diversos profetas, como Moisés, como Moisés, a Josué, Josué, también le apareció a Manoa também apareceu a Manoá y su esposa e a sua esposa, para darle la noticia para lhes dar a notícia de que tendrían un hijo de que teriam um filho y le pondrían por nombre Sansón. e lhe colocariam por nome Sansão. Manoa Manoá no sabía con quién estaba hablando. não sabia com quem estava, Sabía que era un varón de Dios, sabia que era um varão un ángel de Dios, um anjo de Deus, pero no sabía quién era ese ángel. mas não sabia quem era esse anjo. Pero luego, Mas a seguir, cuando subió quando subiu por la llama de fuego através da chama de fogo del sacrificio do sacrifício que estaba siendo consumido o consumado por el fuego, sendo consumido ou consumado pelo fogo, cuando subió por esa llama de fuego ese ángel, quando esse anjo subiu através dessa chama de fogo, Manoa dijo, Manoá disse: hemos de morir, haveremos de morrer, porque hemos visto a Dios cara a cara. porque vimos a Deus face a face. Era Dios Era Deus en su cuerpo teofánico em seu corpo teofânico de la sexta dimensión, da sexta dimensão, llamado el ángel de Jehová. chamado anjo de Por Jeová. eso cuando le apareció a Moisés Por isso, quando apareceu en aquella llama de fuego, chama de fogo, le dijo, disse: yo soy el Dios de Abraham, Eu sou o Deus de Abraão, el Dios de Isaac o Deus de Isaac y el Dios de e Jacob. o Deus de Jacó. Y era el Dios también E também era o Deus del padre de Moisés, do pai de Moisés, Amram, Amram, y también era el Dios de Moisés, e também era o Deus de Moisés, el cual había prometido a Abraham o qual prometera que libertaría al pueblo hebreo que libertaria o povo hebreu luego de los 400 años de esclavitud. após os 400 anos de escravidão. Y cuando le aparece Moisés, E quando Moisés ya estaban apareceu cumplidos Moisés, los 400 años. quando Moisés apareceu, os 400 anos estavam cumpridos. Encontramos Encontramos que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Él es el creador de los cielos y de la tierra, Ele é o criador dos céus e da terra, el cual o qual aparece en el Génesis aparece no Gênesis
llevando a cabo la creación. realizando a Pues dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Génesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, verso 1. verso 1. Y en San Juan, E em São João, capítulo 1, verso 1 en adelante, capítulo 1, verso 1 em diante, nos dice así. nos diz assim: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Este era el principio con Dios. Ele estava no princípio com Deus. Todas las cosas por Él fueron hechas, Todas as coisas foram feitas por Ele, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, en el Génesis dice, no Gênesis, capítulo 1, verso 1, no capítulo 1, verso en el principio creó Dios los cielos y la tierra. no princípio Deus criou os céus e a terra. Y aquí en San Juan E aqui em São João nos dice nos diz que el verbo, que o verbo que era en el principio que estava no princípio y que era Dios, e que era Deus, ese verbo este verbo creó todas las cosas. criou, Por Él fueron hechas todas las cosas. por Ele foram feitas todas as Y sin Él, e sem Ele nada de lo que ha sido hecho fue hecho. nada do que foi feito se fez. El verbo, O verbo que era con Dios que estava com Deus y era Dios, es el mismo Dios creador del Génesis capítulo 1, verso 1. é o mesmo Deus criador de Gênesis capítulo 1, verso 1. Y ese verbo, E esse verbo, en San Juan capítulo 1, verso 14, em São João, no capítulo 1, verso 14, miren lo que hizo. vejam o que ele fez. Y aquel verbo fue hecho carne E o verbo se fez carne y habitó entre nosotros. e habitou entre nós. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, lleno de gracia y de virtud. cheio de graça e de verdade. Y cuando se hizo carne el verbo, E quando o verbo se fez carne, fue conocido por el nombre de Jesús. foi conhecido pelo nome de Jesus. Jesús es el verbo hecho carne. Jesus é o verbo Por eso en el Antiguo Testamento, Cristo no Antigo Testamento. cuando Dios prometió la venida del Mesías, Quando Deus prometeu a vida do Messias, por medio del profeta Malaquías, através do profeta Malaquias, nos dice nos diz que sería el Señor, que seria o Senhor, el ángel del pacto, o anjo do conselho, el que vendría. aquele que viria. Pero antes de él Mas antes dele, vendría viria un mensajero mensageiro, preparándole el camino, preparando-lhe el cual fue Juan el Bautista. o qual foi João Batista. Capítulo 13, verso 1 en adelante dice, Capítulo 3, no verso 1 em diante diz, Malaquías, Malaquias, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Ese fue Juan el Bautista. Este foi João Batista. En Isaías capítulo 40, verso 13 en adelante, Em Isaías, capítulo 40, no verso 13 em diante, cuando el profeta Isaías profetizó acerca de ese mensajero, quando o profeta Isaías profetizou com relação a esse mensageiro, dijo que sería la voz de uno clamando en el desierto. disse que seria a voz de clamando no deserto. Y Juan el Bautista, E João Batista, cuando fue interrogado de quién él era, quando lhe interrogaram quem ele era, él le dijo a aquellos sacerdotes de los fariseos, ele disse a aqueles sacerdotes dentre os fariseus, eran sacerdotes y escribas, eram sacerdotes e escribas, los que vinieron a él preguntando quién era Juan. aqueles que foram até ele perguntando-lhe quem ele era, que era João. Juan le dijo João disse-lhes quién él era. quem ele era. Ellos le preguntaron, Eles perguntaram-lhe, ¿eres tú el profeta? tu és o profeta? Juan les dijo, no. João disse-lhes, não. ¿Eres tú el Elías? Tu és Elias? Juan le dijo que no, João disse-lhes, não, porque están preguntando porque estavam perguntando-lhe si él es Elías se ele Tisbita, o Elias, porque ellos estaban esperando a Elías Tisbita. porque eles estavam esperando o Elias Tisbita. Y le preguntan si él es el Mesías, el Cristo. E perguntaram-lhe se ele era o Messias, o Cristo. Y Juan dice E João disse que no. que não. Y entonces le preguntan, E então perguntaram-lhe, ¿quién tú eres? quem tu és?
¿Por qué estás bautizando? Por que estás batizando? Si tú no eres el Cristo, Se tu não és o Cristo, ni eres el profeta, nem és o profeta, ni eres Elías. nem és Elias, ¿Por qué tú estás bautizando? por que tu estás batizando? ¿Quién tú eres? Quem tu és? Juan el Bautista dijo, João Batista disse: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, Eu sou a voz de que clama no deserto, como dijo el profeta como Isaías. disse o profeta Isaías. Juan el Bautista João Batista se identificó identificou-se con la profecía com a profecia que hablaba del precursor de la primera venida de Cristo. que falava do precursor da primeira vinda de Cristo. Una buena identificación. Uma boa identificação. Porque todo profeta Porque todo profeta no habla de sí mismo não fala de si mesmo, diciendo yo soy profeta, dizendo eu sou profeta, sino senão que él habla que ele fala lo que Dios ya habló en su palabra o que Deus já falou em sua y palavra. se identifica Identifica-se con la profecía com a profecia que habla que fala de ese profeta desse profeta que iba a venir. que iria Y entonces le muestra al pueblo mostra ao povo que él es el cumplimiento que ele é o cumprimento de esa promesa divina. desta promessa divina. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo Juan el Bautista como João Batista se identificó identificou-se con estas profecías com estas profecias que hablaban del precursor que falavam do de la primera venida de Cristo. primeira vinda de Cristo. También Jesucristo Também Jesus Cristo identificó a Juan el Bautista identificou João Batista como la voz de uno clamando en el desierto como a voz de clamando no deserto y como el Elías que tenía que venir. e como o Elias que tinha que vir. En San Juan capítulo 11, verso 10 en adelante, Em São João, capítulo 11, do verso 10 em diante, Jesús habla de Juan el Bautista Jesus fala de João Batista, diciendo, dizendo: porque este de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. San Mateo capítulo 11, verso 10 en adelante. São Mateus, capítulo 11, do verso 10 em diante. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron hasta Juan. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Y si queréis de recibirlo, E se quereis recebê-lo, él es aquel Elías que había de venir. ele é aquele Elias que havia de vir. Lo identifica O identifica como el Elías como Elias prometido para aquel tiempo, prometido para aquele tempo, para preparar el camino del Señor. para preparar o caminho do Senhor. Y Juan el Bautista E João Batista se identificó también também identifica como la voz de uno clamando en el desierto, como a voz de clamando no deserto, como dijo el profeta Isaías como disse o profeta en Isaías, el capítulo 40, verso 3 en adelante. no capítulo 40, no verso 3 em diante. Y ahora E agora, vean ustedes vejam vocês cómo Jesucristo como Jesus Cristo ha identificado a Juan el Bautista identificou João Batista como su precursor, como seu precursor, como el que tenía que venir preparándole el camino. como aquele que tinha que vir preparando-lhe o caminho. Por eso Juan el Bautista Por isso João Batista estuvo preparando al pueblo esteve preparando o povo y diciéndole al pueblo e dizendo ao povo que después de él que após ele
vendría otro varón. viria outro, Después de mí viene un varón, depois de mim vem um velho, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. do qual eu não sou digno de desatar a correia das suas alças. Él les bautizará con Espíritu Santo y Ele os fuego. batizará com o Espírito Santo e fogo. San Juan João nos habla nos fala de estas palabras de Juan el Bautista estas palavras de João Batista y nos enseña e nos mostra que Juan el Bautista que João Batista estaba también esperando al Mesías também estava esperando o Messias y estaba preparando al pueblo e estava preparando o povo para que esperaran al Mesías también. para que também esperassem. Eso está en el capítulo 1 de San Juan, Isto está no capítulo 1 de São João, versos 25 en adelante, 24 en adelante, do verso 24 em diante, y aún podemos leer un poquito antes de eso. e ainda podemos ler um pouquinho antes disso. Versos 19 en adelante dice: O verso 19 em diante diz: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Confesó y no negó, Confessou e não negou. sino confesó: Confessou: yo no soy el Cristo. eu não sou o Cristo. Y le preguntaron: E perguntaram-lhe: ¿qué pues? então que? ¿Eres tú Elías? És tu Elias? Dijo: no soy. E disse: não sou. ¿Eres tú el profeta? És tu o profeta? Y respondió: E respondeu: no. não. Están preguntándole si es el profeta del cual Moisés dijo: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios, a él oiréis. Se era o profeta do qual Moisés disse: profeta como tu, como eu, os levantará o Senhor. A él oiréis. A ele ouvireis. Eso está en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19. Está em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 15 ao 19. Le dijeron: Está pues ¿quién eres? Quem és? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. ¿Qué dices de ti mismo? Que dizes de ti mesmo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Y le preguntaron y le dijeron: E perguntaram-lhe e disseram-lhe: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Juan les respondió diciendo: João respondeu-lhes dizendo: yo la verdad te bautizo con agua, eu batizo com água, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. mas no meio de vós está a quem vós não conheceis. Este es el que viene después de mí, Este é aquele que vem após mim, el que es antes de mí, que foi antes de mim, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este es aquel del quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim,
já era primeiro do que eu. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois de seus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Le oyeron hablar dos discípulos y siguieron a Jesús. E os dois discípulos ouviram-no falar, dizer isso, e seguiram a Jesus. ¿Hicieron bien en dejar a Juan y seguir a Jesús? Fizeram bem em deixar a João e seguir Jesus? Claro que sí, Claro que sim. porque Juan vino Porque João veio precursando la primera venida de Cristo precursando a primeira vinda de y Cristo diciéndole al pueblo e dizendo ao que después de él que após vendría un varón, el cual los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. qual os batizaria com o Espírito Santo Y las personas que iban a ser bautizadas con Espíritu Santo y fuego e as pessoas que iam ser batizadas com o Espírito Santo e serían las que seguirían a ese hombre, as que seguiriam este homem, al cual Juan le preparó el camino. ao qual João preparou-lhes o caminho. Los que se quedaron con Juan, Os que ficaram com João, vean ustedes, vejam vocês, se quedaron con el hombre que dijo, ficaram com o homem que hablando de Jesús falando de y hablando de sí mismo, e falando de cuando vinieron a Juan a decirle, quando foram até João dizer-lhe: mira aquel del cual tú diste testimonio, Veja, aquele do qual tu testificaste, ahora bautiza más personas que tú agora batiza mais pessoas y le siguen más personas que ti. e a ele seguem mais pessoas que a Y, ele. y Juan dice, E João disse: a él le conviene crecer A ele convém crescer y a mí me conviene menguar. e a mim me convém minguar. Los que se quedaron con Juan, Aqueles que ficaram com se João quedaron ficaram con el que estaría menguando, com aquele que estaria minguando, el cual o qual solamente los bautizaría en agua, somente os batizaria em água. pero los que siguieron a Jesús Mas os que seguiram Jesus se fueron con el que seguiría com creciendo aquele que seguiria crescendo, y su ministerio seguiría creciendo seu ministério seguiria crescendo. y llegaría un tiempo E chegaria o tempo en que bautizaría con Espíritu Santo y fuego quando batizaria com o Espírito Santo e fogo a sus seguidores, a los creyentes en él. aos crentes nele. ¿Qué pasó con los discípulos de Juan? O que aconteceu com os discípulos Luego que Juan el Bautista murió após ter morrido João Batista y murió Jesucristo, e ter morrido Jesus Cristo? Juan el Bautista, João Batista, vean ustedes, vejam vocês, desapareció de la escena desapareceu de cena. y muchos años después, E muitos anos após, cuando ya Saulo de Tarso quando já Saulo de Tarso estaba convertido a Cristo estava convertido a Cristo, y era un predicador, un apóstol e era um pregador, um apóstolo y profeta e profeta, y maestro también e também mestre, y pastor también. e também pastor. En él se operaron todos esos ministerios Nele foram operados todos esses ministérios. y ahora en una ocasión en Éfeso, E agora, em uma ocasião em Éfeso, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, no capítulo 19 do livro dos Atos, vean lo que aconteció. vejam o que aconteceu. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, Paulo, tendo passado por
les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. E eles disseram: No batismo de João. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês, que los seguidores de Juan que os seguidores de João no habían recibido el Espíritu Santo. não tinham recebido, Los seguidores de Jesús os seguidores sí estaban recibiendo el Espíritu Santo, estavam recebendo porque la promesa de la venida del Espíritu Santo era para los seguidores de Cristo, no para los seguidores de Juan. Para los seguidores de Juan sería hasta el bautismo en agua que Juan estaba efectuando. Pero Juan enseñó que creyeran en el que vendría después de él. viria após ele. Los que no creyeron en el que vino después de Juan Os que não creram naqueles que vieram depois de João, se quedaron sin el nuevo nacimiento. ficaram seu novo nascimento, Porque para recibir el nuevo nacimiento o novo nascimento, se requiere creer en Cristo como nuestro Salvador, era crer em Cristo como lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo pecados no sangue de Cristo, y recibir su Espíritu Santo. receber o seu Espírito, Y así se opera el nuevo nacimiento operado o novo nascimento, en el individuo. Y así nace en el reino de Dios. assim nasce no reino de Deus. Y ahora E agora, vean cómo por 2000 años vejam como por 2000 anos, aproximadamente aproximadamente, se ha estado llevando a cabo esteve se realizando la dispensación de la gracia, a dispensação da graça, en donde se ha estado efectuando quando esteve sendo efetuado el llamado o chamamento de los hijos e hijas de Dios, dos filhos e filhas como prometió Jesucristo de Jesus Cristo, en San Juan, prometeu em São João, capítulo 10, capítulo 10, verso 14 al 16, do verso 14, donde dijo, yo soy el buen pastor eu sou o bom pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, e das minhas sou, así como yo conozco, así como el Padre me conoce assim como o Pai me conhece, y yo conozco al Padre também eu conheço, y pongo mi vida por las ovejas. dou a minha vida pelas También tengo otras ovejas que no son de este redil, outras ovelhas que não são deste rebanho, aquellas también debo traer também me convém agregar a y oirán mi voz, y habrá un rebaño e haverá um rebanho y un pastor. e um pastor. En este diagrama de la iglesia del Señor Jesucristo Neste diagrama da igreja do Senhor, encontramos las 7 etapas o edades de la iglesia gentil 7 etapas ou eras da igreja gentia, y los mensajeros de cada una de estas etapas. os mensageiros de cada uma dessas etapas. Cada una de estas etapas Cada uma dessas etapas, entre los gentiles se cumplió en cierto territorio. em certo território, La primera edad se cumplió en Asia Menor, su mensajero fue San Pablo. La segunda edad se cumplió en Francia y su mensajero fue Ireneo. La tercera edad se cumplió en Francia y en Hungría y su mensajero fue Martín. La cuarta edad se cumplió en Irlanda y Escocia y su mensajero fue Colombo. La quinta edad se cumplió en Alemania y su mensajero fue Lutero. La sexta edad se cumplió en Inglaterra y su mensajero fue Juan Wesley. La séptima edad se cumplió en Norteamérica y su mensajero fue el reverendo William Branham, el cual ha sido el precursor de la segunda venida de Cristo, enviado por Jesucristo con el espíritu y virtud de Elías para este tiempo final. Y ahora, E agora, luego que se han cumplido estas etapas após terem se en diferentes territorios, diversos territórios, en donde Cristo ha estado manifestado en cada ángel mensajero, teve manifestado em cada anjo mensageiro, llamando y juntando a sus escogidos de cada edad, os escolhidos de cada era, Cristo como el buen pastor, Cristo como bom pastor, llamando a sus ovejas, dando suas ovelhas, pero por medio de quién? Por medio de cada ángel mensajero, através de cada anjo mensageiro, hizo el llamado a sus ovejas foi chamado de cada edad. de cada era. Y para este tiempo final, E para este tempo final, ¿cómo estará llamando a sus ovejas? estará chamando Sus últimos escogidos, os últimos escolhidos, de los cuales dice, os quais
y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. juntarão seus escolhidos. Por medio de 7 ángeles, llamó en las 7 edades de la iglesia gentil Chamou nas sete a sus escogidos. Y para el día final, por medio de sus ángeles, que son los ministerios de Moisés y Elías, que son los 2 olivos, estará llamando y juntando a sus escogidos del día postrero. Y así, e assim, como por medio del mensaje del Evangelio de la Gracia, através da mensagem do Evangelho da Graça, siendo predicado por cada ángel mensajero en las 7 edades, pregada através de cada anjo, fueron llamados y juntados los escogidos de Dios chamados e juntados os escolhidos con ese mensaje del Evangelio de la Gracia. do Evangelho da Graça. Se le reveló al pueblo Foi revelado ao povo el misterio de la primera venida de Cristo o mistério da primeira como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo pecado do mundo, allá en la cruz del Calvario, lá na cruz do Calvário, mostrando el territorio donde se cumplió su venida mostrando o território onde cumpriu-se sua vida y la obra que realizó Cristo e a obra que Cristo en su primera venida. sua primeira vida. Vean cómo el mensaje del Evangelio de la Gracia Vejam como a mensagem do Evangelho da Graça gira alrededor gira ao redor de la primera venida de Cristo. da vinda de Cristo. ¿Y qué es la primera venida de Cristo? Que é a primeira vida. Es la venida del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en carne humana. Es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, velado en carne humana en aquel joven carpintero de Nazaret Carpinteiro de Nazaré, llamado Jesús. chamado Jesus. Vean la simplicidad Vejam a simplicidade de Dios. de Deus. Dios manifestado Deus manifestado en simplicidad. em simplicidade. El Dios Todopoderoso O Deus Todo-Poderoso manifestado manifestado en forma sencilla, em forma singela, en un obrero de la construcción. um operário de construção. ¿Quién se iba a imaginar que el cumplimiento de la primera venida de Cristo sería así? Dentro da primeira vida de Cristo seria assim? No se lo pudieron imaginar. Não puderam imaginar. Pensaron que sería un hombre más pulido, Pensaram que seria um homem mais polido, de un nivel social y económico más alto, de um nível social e econômico mais alto, con grandes títulos universitarios. com grandes títulos universitários. Pero vean ustedes, Mas vejam vocês, el título que tenía o título que ele tinha era del de carpintero. era o de carpinteiro. Y luego le dieron el título E depois lhe deram o título de rabí, de rabi, que significa maestro. que significa maestro. Pero Dios, Mas Deus, vean ustedes, vejam vocês, le dio el título deu-lhe o título de Hijo de de Dios. Filho de Deus. Y ahora podemos ver E agora podemos ver que nuestro amado Señor Jesucristo nosso amado Senhor Jesus fue el cumplimiento foi o cumprimento de la venida del ángel del pacto, da vinda do anjo do concerto, de la venida del verbo da vinda do Verbo encarnado encarnado en un hombre em um homem, nacido en la tierra de Israel. nascido na terra de Israel. El pueblo hebreo sabía O povo hebreu sabia que el Mesías sería un profeta, que o Messias seria, pero esperaban que fuera un hombre importante. mas esperavam que fosse um homem importante. Y era un sencillo carpintero Era um simples carpinteiro de Nazaret. de Nazaré. El pueblo hebreo O povo hebreu está esperando la venida del Mesías en este tiempo. está esperando a vinda do Messias neste tempo. Y ellos dicen E eles dizem que será un profeta. que será um profeta. Pero la iglesia del Señor Jesucristo Mas a igreja do Senhor Jesus también está esperando la venida del Señor. também está esperando a vinda do Senhor. Y la venida del Señor E a vinda do Senhor es el séptimo é sello. o sétimo sello. La apertura del séptimo A sello vinda do sétimo sello es la venida del é Señor. a vinda do Senhor. Por eso, Por isso, cuando el séptimo sello quando o sétimo fue abierto en el cielo, aberto no céu, en el capítulo 8 de Apocalipsis, verso 1, do Apocalipse, no verso 1, hubo silencio en el cielo como por media hora. houve silêncio no céu como por meia hora, Para que sí, para que assim no fuera interrumpido el programa de la segunda venida de Cristo o programa da segunda vinda de Cristo não fosse interrompido en su cumplimiento aquí en la tierra. no seu cumprimento aqui na terra. Algunas personas, Algumas pessoas, cuando esperan un evento como este, quando esperam um evento como esse, quieren verlo todo querem vê-lo todo en el mismo minuto. no mesmo minuto. Así sucedió Assim
con la primera venida de com Cristo. a primeira vinda de Cristo. Ellos esperaban Eles esperavam ver la primera venida de Cristo ver a primeira vinda de Cristo. ya Já en medio del pueblo hebreo, entre o povo hebreu, como el Mesías prometido, como o Messias prometido, y ya efectuando e já efetuando todo lo que él tenía que hacer. tudo que ele tinha que fazer. Pero un programa divino Mas o programa divino tiene sus diferentes etapas tinha suas diversas y etapas toma cierto tiempo e leva certo para llevarse a cabo. para realizar-se. Ellos sabían que sería un profeta Eles sabiam que seria um profeta. y ellos sabían Eles sabiam que a la mitad de la semana que na metade da semana el Mesías estaría en la tierra o Messias y su vida le sería quitada. e a sua vida seria tirada. A la mitad de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Na metade da semana número 70 da profecia de Daniel. Pero para poder Mas para poder llegar a esa semana número 70, chegar a esta semana número 70, tenía que nacer en la tierra ele tinha que nascer na terra y tenía que cumplir la promesa e tinha que cumprir a promessa del niño que la Virgen daría a luz. do menino que a Virgem daria luz. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês, cómo la venida del Mesías como a vinda do Messias sería cumplida seria cumprida y estaría en la tierra ele estaria na terra unos cuantos años uns tantos anos desde que nacería desde que nascesse hasta que cumpliría su obra en la cruz del Calvario, até cumprir a sua obra na cruz do Calvário, su obra de redención sua obra da como Cordero de Dios, Cordeiro de Deus, para lo cual él vino. para a qual ele veio. Pero el pueblo hebreo Mas o povo hebreu tuvo al Mesías teve o Messias en la tierra na terra por 33 años. 33 anos. ¿Cuánto tiempo Quanto tempo tomará tomará el cumplimiento de la segunda venida de o Cristo cumprimento da segunda vinda de Cristo, desde que comience desde que comece hasta que concluya su labor até concluir o seu labor de reclamo, de reclamação? cuando todos estemos transformados Quando todos estejamos transformados y los muertos en Cristo resucitados, e os mortos em Cristo ressuscitados, entonces podremos contar los años. então poderemos contar os anos. Muchas personas Muitas pessoas esperan que un evento como este esperam que um evento como este ocurra ocorra en un minuto em minuto y ahí termine todo e aí tudo termine, y todos queden transformados todos fiquem transformados y los muertos queden e resucitados. os mortos sejam ressuscitados. Pero vean ustedes, Mas vejam vocês, la promesa a es promessa é que el Hijo del Hombre que o Filho do Homem enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntaría a sus escogidos. juntariam os seus escolhidos. También la promesa es A promessa é que el séptimo sello que você será abierto a la iglesia de Jesucristo a igreja de Jesus Cristo. y será abierto el séptimo sello E o sétimo selo será aberto por el cumplimiento pelo cumprimento de la venida del Señor. da vinda do Senhor. O sea, Ou seja, que el Señor que o Senhor, en el cumplimiento de su venida no cumprimento da sua vinda, estará dándonos a conocer nos dando conhecimento todas estas cosas de todas estas que deben suceder quais en este tiempo final. acontecer neste tempo. Y las cosas que no pudieron ser reveladas Vão ser reveladas a la iglesia de Jesucristo por el reverendo William Branham pelo William Branham, serán reveladas serão reveladas en este tiempo final. neste tempo final. Él dijo Ele disse que el séptimo sello que o selo no estaba revelado estava revelado, en su tiempo, pero que sería revelado seria revelado más adelante. mais adiante. Y el séptimo sello Sétimo selo, es de la venida del Señor. vinda do Senhor. Y él dijo E ele disse que el séptimo sello sétimo selo será revelado por las 7 voces as 7 vozes de Apocalipsis capítulo 10. capítulo 10. Son los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10 Homens do Apocalipse, los que revelan os que revelam este misterio del séptimo sello. o do sétimo selo. ¿Y qué son los 7 truenos? Que são os 7 trovões? La escritura nos dice A Escritura nos diz, en Apocalipsis capítulo 10 Apocalipse capítulo 10, qué son los 7 truenos. o que são os 7 trovões? Dice, Diz, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, e vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, con el arco iris sobre su cabeza, e por cima da sua cabeça y su rostro era como el sol, e o seu rosto era como y sus pies como columnas de fuego. os pés como colunas de fogo. Tenía en su mano un librito abierto, E tinha na sua mão um livro aberto,
y puso su pie derecho sobre el mar e pôs o seu pé direito sobre o y el izquierdo sobre la tierra. esquerdo sobre a Y clamó a gran voz como ruge un león. e clamou com grande voz como quando brama o leão. Y cuando hubo clamado, E havendo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. os 7 trovões fizeram soar. ¿Qué son los 7 truenos? O que são os 7? La voz de Jesucristo Voz de Jesus en su venida. em sua vida. Por eso el precursor de la segunda venida de Cristo O precursor da segunda vinda de Cristo nos dice nos disse: que los 7 truenos os 7 trovões abrirán este misterio. abrirão este mistério. Porque el misterio del séptimo sello O mistério do sétimo selo está revelado, está revelado, está contenido está contido en los 7 nos truenos. 7 trovões. Ahora, Agora, sabiendo que los 7 truenos sabendo que os 7 trovões contienen ese misterio, contêm este mistério, y a Juan el apóstol e a João o apóstolo le fue prohibido escribir lo que los truenos hablaron. proibido escrever o que os trovões falaram. Si Juan escribía lo que los truenos hablaron, Se João escrevesse o que os trovões falaram, hubiera escrito el misterio del séptimo sello teria escrito o mistério do sétimo selo en los símbolos correspondientes. nos símbolos correspondentes. Pero ese misterio Mas esse mistério sería revelado a la iglesia de Jesucristo seria revelado à Igreja de Jesus Cristo en este tiempo final. neste tempo final. Ahora vamos a ver Agora vejamos lo que nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo que o precursor da segunda vinda de Cristo nos disse con relación com relação a este séptimo sello a este sétimo selo y su apertura. e a sua Página 481, página 481, dice así en el último párrafo: no último parágrafo. ahora noten que la apertura de este sello también es en un misterio triple. Agora notem que a abertura desse sétimo selo é em um mistério tríplice. Les he dicho que es el misterio de los 7 É o truenos. mistério dos 7 trovões. Los 7 truenos en el cielo abrirán este misterio. Será en la mera venida del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês cómo el misterio del séptimo o sello mistério do sétimo selo será abierto a la iglesia de da Jesucristo. Igreja de Jesus Cristo. Es por medio de los 7 truenos, É através dos 7 trovões. y los 7 truenos Os 7 trovões son la voz de são a Cristo. voz de Cristo. Tiene Cristo Cristo tem que venir que vir manifestado en este tiempo final, dado neste tempo final. hablando Falando a su iglesia. a sua igreja. Y él hablando a su iglesia en este tiempo final A sua igreja neste tempo final es la voz de Cristo, é a voz de Cristo clamando como cuando un león ruge, clamando como quando ruge um leão, y 7 truenos emitiendo sus voces. trovões emitindo suas vozes. También en la página 482 y 483 Também na página 482 e 483 nos dice: nos diz, vemos pues que es un misterio por completo, vimos pois que é um mistério por completo. y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Não chegou para que esse mistério fosse dado a conhecer. Hemos llegado hasta aquí, Chegamos até aqui. y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra Quando Jesus apareça novamente sobre a terra para llevar a su novia. para levar sua noiva. ¿Para qué Él viene? Para que ele venha? Para llevarse a su novia Para levar sua para la cena de la boda del Cordero. noiva das bodas do Cordeiro. Y Él viene E ele vem hablándole a su iglesia falando a sua igreja con esa gran voz, esta grande voz, como cuando ruge un león como quando ruge um leão. y 7 truenos 7 trovões emiten sus voces. emitem as suas vozes. Los 7 truenos Os 7 trovões son la voz de Cristo, são a voz de Cristo hablándonos como león. falando como Por eso dice Por isso disse que cuando hubo clamado, que havendo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. trovões emitiram Y como Él clamó, e como ele clamou, como cuando ruge un león, ruge um leão, porque viene como el león de la tribu de Judá. da tribo de Judá. Así lo ha presentado O apresentou. el precursor de la segunda venida de Cristo, A segunda vinda de Cristo, como Juan el Bautista João Batista presentó a Jesús apresentou Jesus viniendo como el Cordero de Dios. Ahora la segunda venida de Cristo es como el león de la tribu de Judá, y viene clamando como cuando ruge un león, y 7 truenos emitiendo sus voces. O sea que viene hablando a su iglesia
el misterio de su venida, el misterio del séptimo sello. sétimo selo. Y con ese misterio, Com este mistério siendo revelado a su iglesia, sendo revelado à sua igreja, estará llamando estará y juntando a sus escogidos en este tiempo final. neste tempo final. Esa es de la gran voz de trompeta también. Esta também é a grande voz do que Es de la voz de a Cristo voz de Cristo. que Juan escuchó en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, Verso 10 ao como una gran voz de trompeta grande voz de trombeta hablando con él falando com ele. en el día postrero, Último dia, o día del Señor. o dia do Senhor. Dice así: Diz assim: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, "Fui arrebatado no Espírito ao dia do Senhor. y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta E atrás de mim uma grande voz como de trombeta, que decía: yo soy el Alfa y Omega, eu sou o Alfa e o Ômega, el primero y el último. primeiro e o último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el día del Señor, o sea, en el día postrero, que es el séptimo milenio. Porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y ahora, E agora, para el día postrero, para o último o séptimo milenio, que es el día del Señor, Cristo estará hablando en medio de su iglesia como león de la tribu de Judá, y 7 truenos estarán emitiendo sus voces. El mismo que habló en las diferentes edades por medio de los mensajeros de cada una de esas edades. Pero en esas edades, Él estaba manifestado como Cordero, porque su primera venida fue como Cordero de Dios. Pero para el tiempo final, Él cambiará de Cordero a León, y de sacerdote a juez de toda la tierra. e sacerdote a juiz de toda a terra. Ahora Agora, veamos vejamos, este misterio del séptimo sello, o mistério do sétimo selo. porque sin conocer este misterio del séptimo sello, Este mistério do sétimo selo, no podemos ser transformados ser transformado y llevados a la cena de las bodas del Cordero, das bodas do Cordero. porque para eso Para isso, se necesita tener la fe para ser transformados y raptados. sermos transformados Se necesita tener la fe del rapto. e ter a fé do arrebatamento. ¿Y dónde vamos a encontrar la fe del rapto? Encontraremos a fé O fe de traslación. da translação. El precursor de la segunda venida de Cristo dijo Segunda vinda de Cristo, en la página 128 del libro de los sellos, 128 do livro dos Céus. los 7 truenos de Apocalipsis Após o Apocalipse, permitirán que Él muestre a la novia ele mostra a noiva cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación. a grande fé de translação. ¿Qué es lo que le muestra y le da la fe para el rapto a la iglesia? A fé para o arrebatamento à igreja, Los truenos, os trovões, que es la voz de Cristo en el día postrero, en medio de su iglesia, ya fuera de las 7 edades de la iglesia gentil. fora das 7 eras da igreja. Ya Él estará en el día postrero Já no último dia estará en la edad de la piedra angular. a era da pedra angular. Por eso en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, E capítulo 4, verso dice, sube acá. sobe aqui, ¿A dónde? aonde A la edad de la piedra angular. a era da pedra angular. Y yo te mostraré Mostra-te las cosas que han de suceder coisas que hão de suceder. después de estas. O sea, después de las que ya han sucedido en estas 7 edades de la iglesia gentil. Nestas 7 eras da igreja gentil. Y ahora, ¿por medio de quién? Estará Cristo hablando en el día postrero, porque ya los 7 mensajeros, a través de los cuales Él habló en las 7 edades de la iglesia gentil, ya se fueron, ya terminaron sus ministerios y sus cuerpos mortales ya murieron. Y ahora, E agora, ¿qué tenemos para la iglesia de Jesucristo? De parte de Cristo, para poder escuchar su voz en este tiempo final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así estar escuchando esa voz de Cristo clamando, como cuando un león ruge y 7 truenos emitiendo sus voces. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Cristo? Los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y revelándonos el misterio del séptimo sello, el misterio de la venida del Señor. Vamos a ver en la misma Biblia, por medio de quién através de quem estaremos escuchando. estaremos escutando.
todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales Cristo dijo que nos daría a conocer. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice, por medio de quién obtendremos el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. Así como envió un ángel mensajero a cada edad de la iglesia gentil durante las 7 etapas de la iglesia gentil, y ahora para la edad de la piedra angular, Jesucristo envía su ángel mensajero, este profeta que le dio a Juan el apóstol esta revelación del Apocalipsis. Y por medio de ese profeta mensajero, Jesucristo el buen pastor estará hablando con esa gran voz como de trompeta y estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y estará escuchando la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Estaremos escuchando los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, que es la voz de Cristo como león de la tribu de Judá, clamando en este tiempo final, y 7 truenos emitiendo sus voces y revelándonos el misterio de su venida. El misterio de su venida en la edad de la piedra angular y a la edad de la piedra angular y a su iglesia. Y ahora veamos un misterio correspondiente a este tiempo final. Cada edad tuvo su territorio donde se cumplió, y tuvo su mensajero, y tuvo su mensaje, y tuvo el pueblo que recibió a Cristo manifestado en el ángel mensajero de cada edad. Recibió su voz, escuchó su voz, porque Cristo dijo, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo. Este redil, compuesto por los creyentes en Cristo, escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y para este tiempo final, hemos visto que estará hablando por medio de su ángel mensajero y estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ya en estas 7 edades no puede hablar en este tiempo final, porque ya él habló en estas edades por medio de sus 7 mensajeros y ya se fueron. Y ahora solamente nos queda la edad de la piedra angular, y nos queda un solo mensajero, el ángel del Señor Jesucristo, que es un profeta dispensacional que él ha prometido enviar para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Y ahora, aquí en Jesucristo dice que enviaría a su ángel mensajero, por medio de quien serán dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Por medio de ese ángel, Jesucristo estará manifestado y estará hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Eso será en la edad de la piedra angular, en donde se entrelaza una nueva dispensación. La dispensación del reino se entrelaza con la dispensación de la gracia, y el mensaje del evangelio del reino se entrelaza con el mensaje de la dispensación de la gracia, y el tiempo de juicio se entrelaza con el tiempo de misericordia. Y Cristo, como león de la tribu de Judá, se entrelaza con el Cordero de Dios. O sea, que Jesucristo, en esa manifestación final, a través de su ángel mensajero, comienza manifestándose
como Cordero de Dios, y luego cambiará assim que ele muda al león de la tribu de Judá. da tribo de Judá. Y ahora, E agora, por eso es por isso é que también que também el mensaje a mensagem de la gracia da graça encontramos que es predicado por el ángel de Jesucristo, a través del cual Jesucristo estará manifestado en misericordia. Pero después, mas depois el mensaje del juicio divino estará siendo dado y estará siendo cumplido en este planeta Tierra. La puerta de la gracia y misericordia, que es Cristo en su primera venida, se cerrará y ya no habrá más entrada a la dispensación de la gracia y ya no habrá más oportunidad para salvación. da salvação. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Das virgens, Dice diz, que llegó un momento chegou um momento, en que se oyó un clamor, y aquí el esposo viene, salid a recibirle. ia receber. Y se levantaron todas las vírgenes, Todas as virgens levantaram-se, y las que tenían aceite en sus lámparas, as que tinham o azeite em suas lâmpadas, prendieron sus lámparas, acenderam suas lâmpadas, encendieron sus lámparas acenderam suas lâmpadas y salieron a recibir al esposo. e saíram a receber o esposo. Y las que no tenían aceite en sus vasijas, E não tinham o azeite em suas vasilhas, sus lámparas, cuando las prendieron, em suas lâmpadas, quando as acenderam, al encender sus lámparas, ao acenderem suas lâmpadas, estaban humeando estava fumegando, porque no tenían aceite, porque não tinham o azeite, y en sus vasijas e em seus depósitos encontramos encontramos que no había aceite, que não havia azeite, y sin aceite e sem o azeite, las lámparas as lâmpadas no pueden não podem producir luz. produzir luz, Por lo tanto, portanto, sus lámparas estaban humeando. as suas lâmpadas estavam fumegando. Y le dicen a las prudentes, E disseram às prudentes, dadnos de vuestro aceite, dai-nos o porque nuestras lámparas se apagan. azeite, porque as nossas Las prudentes dijeron, id vosotras, y a los que venden, y comprad para vosotras, comprai para vós, para que no nos falte a nosotras y a ustedes. para que não nos falte e também a vocês. Y mientras ellas iban, E enquanto elas iam, ¿qué sucedió? o que aconteceu? Dice así, Diz assim, pero mientras ellas iban a comprar, e tendo elas ido comprá-lo, capítulo 25, verso 10 en adelante, capítulo 25, de San Mateo. diante de São Mateus. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Y se cerró la puerta. Fechou-se a porta. Después que entraron las vírgenes prudentes, E depois também, depois chegaram também as outras virgens. después que entraron las vírgenes prudentes, Depois que as virgens prudentes entraram, se cerró la puerta. a porta se fechou. Y después vinieron E depois vieram las otras vírgenes. as outras virgens. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Señor, Señor, ábrenos. Senhor, Senhor, abre-nos. Mas él respondiendo dijo, E ele respondendo disse, de cierto os digo que no sé, de cierto os digo que no os conozco. em verdade vos digo que não vos conheço. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. La venida del Hijo del Hombre A vinda do Filho do Homem está prometida con sus ángeles, está prometida com seus anjos. porque el Hijo del Hombre vendrá O Filho do Homem virá. en la gloria de su Padre Glória de seu Pai. con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. San Mateo capítulo 16, verso 27. 6, verso 27. Y en el monte de la transfiguración, Da transfiguração, Cristo mostró en esa visión Cristo mostrou la venida del Hijo del a Hombre vinda do Filho do Homem con sus ángeles com seus anjos viniendo en su reino. vindo em Por eso aparecieron Moisés y Elías, que son los ángeles del Hijo del Hombre, que vienen con la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. escolhidos de Deus. Y ahora, E agora, la venida del Hijo del Hombre a vinda do Filho do Homem
es la venida del é esposo a vinda do esposo, para llevarse su iglesia para levar a sua igreja a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. todos do Cordeiro no céu. Este misterio de la venida del Hijo del Hombre Esse mistério da vinda do Filho do Homem, con sus ángeles com seus anjos, es el misterio é o mistério más grande o maior de los cielos y de la dos tierra. céus e da terra. Y es el misterio E é o mistério que estaba cerrado que estava o fechado sellado, ou selado, estaba solamente en la mente de Dios, somente estava na mente de Deus, pero sería revelado mas seria revelado a la iglesia de à Jesucristo igreja de Jesus en este tiempo final. neste tempo final. Este misterio Este mistério es tan grande é tão grande que cuando fue abierto en el séptimo sello, foi aberto o sétimo selo en el cielo, no céu, hubo silencio en el cielo houve silêncio no como céu, por media hora. como por meia hora. ¿Qué es ese misterio del séptimo sello? O que é este mistério do sétimo selo? Dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, hablando acerca de esta nube misteriosa que apareció en febrero 28 de 1963 com relação a esta nuvem misteriosa que apareceu em 28 de fevereiro de 1963 sobre los cielos de Arizona, sobre os céus do Arizona, a una altura de 27 millas de alto, a una altura de 27 millas a uma altitude de 27 milhas y 30 millas de ancho. e 30 milhas de largura. Para la ciencia Para a ciência, es un misterio esta nube. é um mistério esta nuvem. Pero el precursor de la segunda venida de Cristo Mas o precursor da segunda vinda de Cristo dijo disse que esta nube que esta nuvem fue formada foi formada por ángeles por anjos que vinieron. que vieram Y uno de ellos e deles lo arrebató o arrebatou, y lo colocó también aquí, também o colocou aqui, al precursor de la segunda venida de Cristo. ao precursor da segunda vinda de Cristo. Aquí están los 7 ángeles mensajeros Aqui estão os 7 anjos de las 7 edades de la iglesia gentil. mensageros da igreja gentil. Y también hay un mensajero, Há um mensageiro, un ángel, que es diferente que é diferente a los demás ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. da igreja gentil. Si tornamos esta foto hacia la derecha, Se voltearmos essa foto para a direita, veremos que forma el rostro del Señor. veremos que forma o rosto do Senhor. Aquí tenemos los 7 ángeles de las 7 edades, Aqui veremos os 7 anjos formando la barba del Señor. formando a barba do Senhor. Y aquí tenemos al ángel que era diferente a los demás, O anjo que era diferente, formando el cabello blanco del Señor. formando o cabelo branco do Senhor. Ahora, ¿qué dijo el precursor de la segunda venida de Cristo O precursor da segunda vinda de Cristo disse, sobre estos ángeles formando esta nube? anjos formando esta nuvem, Página 469 en español 69 del libro de los sellos. Dice así. Y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro. era muito diferente, Me pareció muy distinto a los demás. pareceu muito distinto dos demais. Está hablando de este que está aquí. Está falando desse que está aqui. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Tem uma constelação com 3 de cada lado e um em cima. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel. E o que estava do meu lado, contando desde a esquerda para a direita, este seria o sétimo anjo. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Ele era mais brilhante e significava mais para mim do que os demais. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Disse-lhes que tinha o peito assim robusto e estava voando para o oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. Disse-lhes também que me levantou, me alçou. ¿Quién fue el que levantó a nuestro hermano Branham Quem foi que levantou y lo colocó en esta nube? e o colocou nessa Ese ángel que era diferente a los demás. que era diferente dos demais? Fue colocado en esa nube Colocado nessa nuvem, también en espíritu, também em o sea, en su cuerpo teofánico. seu corpo, Todos están aquí en sus cuerpos teofánicos, los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades y este ángel que era diferente a los demás. diferente dos demais. Ahora, ¿quién es ese ángel? Quem é este anjo? Dice, ahora aquí está. Agora aqui está. Era el que tenía el séptimo sello. Era o que tinha o sétimo selo. Ese ángel Este anjo es el que tiene el séptimo sello, tem o sétimo selo, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. o qual mantive como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, Os outros selos significaram muito para mim desde então. pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este séptimo. Mas vocês não imaginam o que este sétimo significou. Los ángeles de mensajeros Os anjos mensageiros de las 7 edades de la iglesia gentil, da igreja gentil, de estas 7 edades, destas 7 eras, tuvieron que venir tiveram que vir
manifestados manifestados en carne humana para tener su ministerio terem o seu en la edad ministério en que Dios los envió. a qual Deus os enviou. Y ahora para esta edad, E agora, para la edad de la piedra angular, a era da no tenemos a ninguno de estos 7 ángeles temos nenhum porque ya se fueron. porque eles já se foram. Pero en esta nube Mas nesta noite, está representada la iglesia de a Jesucristo. igreja de Jesus Cristo está Y en esta nube están los 7 ángeles de las 7 edades os 7 anjos das 7 eras de la iglesia gentil. da igreja gentil. Y hay otro ángel E há outro anjo diferente a los demás. diferente dos Ese otro ángel este outro anjo tiene que venir tem que vir. manifestado en carne humana Estado em carne humana. en la edad de la piedra A angular, era da pedra. en el cumplimiento Cumprimento del séptimo sello, do sétimo selo. en la apertura del séptimo sello, en cuanto a su cumplimiento O seu cumprimento y revelarnos e nos revelar su venida a sua vinda. en carne humana en este tiempo final. Es la venida de ese ángel diferente a los demás, Diferente dos demais. el misterio O mistério contenido en el séptimo sello, que los 7 truenos e os 7 tronos revelarían a su iglesia a sua igreja. en este tiempo final. Tempo final. Ese ángel Este anjo está prometido está prometido para venir para vir en el tiempo final. no tempo final. Con su venida Com sua vinda en carne humana, em carne humana, el misterio del séptimo sello, mistério do sétimo que es el misterio de su venida, mistério da sua vinda, será revelado, dado a conocer a su iglesia en este tiempo final, porque Él estará en medio de su iglesia, manifestado manifestado con esa gran voz de trompeta, hablándonos y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Él estará manifestado en el ángel mensajero del Señor Jesucristo en este tiempo final. Ese será el instrumento, el ángel señalado para la edad de la piedra angular, en el cual estará el ángel que tiene el séptimo sello, en el cual estará Cristo manifestado en carne humana en este tiempo final, hablándonos con esa gran voz de trompeta y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y eso será la venida de la palabra, del verbo manifestado en carne humana. Ese ángel que era diferente de los demás es el verbo é o verbo para ser manifestado ser manifestado en la tierra. na terra. Y ahora, E agora, ¿qué dijo el precursor o que disse o precursor acerca de la venida del Señor? são a vinda do Senhor. Acerca del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Do cavalo branco do Apocalipse 19, En la página 277 del libro de los sellos en español, dos selos em español, dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, agora mesmo, el jinete del caballo blanco, do cavalo branco, el jinete del verdadero caballo blanco, do cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, mientras su espíritu, el espíritu de Cristo, quando seu espírito entra en confrontación con el anticristo em confrontação, y él llame a los suyos. ele chama os seus. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 O cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19 es el Espíritu Santo. o Espírito Santo. Es ese ángel É este que era diferente a los demás. Y ahora, E agora, ¿cómo vendrá como virá en este tiempo final? este tempo final? En la página 256 Na página 200 de este mismo libro de los sellos en español, mesmo livro dos selos em espanhol, dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, porém, quando nosso Senhor apareça sobre a terra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve ele virá sobre um cavalo branco como a neve, y será completamente Emmanuel, e será completamente Emanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. a palavra de Deus encarnada em um homem. Eso es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Esta é a vinda do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19. Es la venida É a vinda del Espíritu do Santo Espírito Santo, velado velado y revelado en carne humana en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, que es el mensajero de la edad de la piedra angular y es el mensajero de la dispensación de los reinos. Y Él viene con el mensaje del Evangelio de los reinos que gira alrededor de la venida de Cristo para este tiempo final. Gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Gira alrededor del ángel que era diferente a los demás, que es el ángel que tiene el séptimo sello. Por eso en el mensaje del Evangelio del Reino encontraremos que todo gira alrededor de la venida de ese ángel que era diferente a los demás, que es el ángel que tiene el séptimo sello
para ser manifestado en la tierra, en carne humana, en un hombre de este tiempo final. Eso es Isto é la venida del verbo, de la palabra en carne humana para este tiempo final. este tempo Y les repito lo que dijo el precursor final, o que disse o precursor de la segunda venida de Cristo. da vida de Cristo. Miren lo que él estaba precursando. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. En el mensaje, el único lugar provisto por Dios para adorar, Lugar provisto por Deus para adoração. página 1 y 2, A mensagem na página 1 e 2. dice el reverendo William Branham Disse o reverendo William Branham de la siguiente manera. da seguinte maneira. Y vamos a ver E vejamos lo que él dice. o que ele disse. Y está citando, E está citando, haciendo referencia fazendo referência al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. ao cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19. En este libro de citas É no livro de citações. encontramos ese extracto Encontramos neles de ese mensaje. trato dessa mensagem. Dice así: E diz assim: ahora yo estaba poniéndome viejo Eu estava envelhecendo y pensé, e pensei, ¿habrá otro avivamiento? haverá outro avivamento? ¿Veré otro tiempo? Verei outro tempo? Recuerden que en cada ocasión en que Dios envió un mensajero para cada edad, Para cada era, Dios trajo un avivamiento por medio del ministerio que manifestó a través de ese mensajero. Y ahora habrá otro avivamiento. Para que haya otro avivamiento, tiene que haber otro mensajero con un mensaje uma mensagem en donde Cristo esté manifestado, hablándole a su pueblo. Y tiene que haber una edad. que haver uma era. Esa es la edad de la piedra angular. Esta é a era Y tiene que haber un territorio donde se cumpla esa edad. esta era. Y ahora, E agora ¿será en el oriente será no Oriente o será en Europa? ou será na Europa? ¿Dónde será? Onde será? El avivamiento O avivamento de la iglesia de Jesucristo da igreja de Jesus del día postrero. último dia. Dice, Diz, y tan solo recuerden, e somente recordem, del oeste vendrá un jinete en un caballo blanco. virá cavaleiro e cavalo branco. ¿De dónde? De onde? Del oeste. Do oeste. Y el oeste, E o oeste, que es el occidente, que é o ocidente, para el cual para o qual Jesucristo dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como el relámpago que sale del oriente y se muestra ¿dónde? En el occidente. El occidente o ocidente es el continente é o continente que tiene la promesa que tem a promessa de la manifestación del Hijo del Hombre para el día postrero, resplandeciendo como el relámpago. Así como el pueblo hebreo tuvo la promesa y cumplimiento de la primera venida de Cristo. Tiene que haber un territorio siempre donde se cumpla la promesa de Dios. Dice, cabalgaremos esta senda otra vez. Faremos esta senda outra Eso es correcto. Tan pronto como estén listos. tão breve, tão logo quando estejam preparados. ¿Ven ustedes? Bem, vocês? Es una promesa. É uma promessa. Si es una promesa, Se é uma promessa, tiene que estar en la Biblia. tem que estar na Bíblia. Ese jinete Este cavaleiro, de ese caballo blanco este cavalo branco, está en la Biblia. está na Bíblia. En Apocalipsis capítulo 19. 19. Es el jinete Este cavaleiro, que viene en el día postrero, último dia, el cual es Cristo qual é Cristo, y es la palabra encarnada en un hombre de este tiempo final. este tempo final. Y ese hombre Este homem, es el ángel del Señor Jesucristo. o Senhor Jesus, Es un profeta, porque la palabra viene a los profetas de Dios. Y la revelación del séptimo sello sétimo céu, tiene que venir a un profeta y por medio de un profeta ser dada al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, porque toda revelación tiene que venir a un profeta y tiene que ser dada a través de un profeta. Y ahora podemos ver el misterio de este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Es la venida de Cristo, el verbo, la palabra encarnada en un hombre, en un profeta
de este tiempo final. El profeta de la edad de la piedra angular y dispensación del reino con el mensaje del reino, que es el ángel del Señor Jesucristo, que viene dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Pero ese ángel no es el Señor Jesucristo, pero en él estará Jesucristo velado y revelado, hablándonos por medio de él todas estas cosas que deben suceder pronto. Y no solamente eso, sino que también estarán los ministerios de Moisés y de Elías. Los ministerios de los 2 olivos estarán manifestados en ese ángel del Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Por lo tanto, los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez estarán manifestados en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo. Ahora hemos visto que Elías, en su cuarta manifestación, dijo: recorreremos esta senda otra vez. Si la recorre otra vez, es la quinta vez. Y la quinta vez que Elías recorre el camino ministerial, lo recorre acompañado con ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, que es la venida de la palabra en carne humana. Donde esté la palabra en carne humana, velada y revelada, ahí estará también Elías en su quinta manifestación, y ahí también estará Moisés en su segunda manifestación. Ahí estarán los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, porque la venida del Hijo del Hombre para el día postrero es con sus ángeles. Donde esté el Hijo del Hombre manifestado, ahí estará Moisés y Elías también. Y ahora, ¿qué es Moisés y Elías? Los 2 olivos para ser manifestados en el día postrero. Vamos a ver lo que será el quinto Elías. Recuerden que el ministerio de Elías tendría 5 manifestaciones. 5 veces sería manifestado el ministerio de Elías. En Elías Tisbita la primera ocasión, la segunda ocasión en Eliseo, la tercera ocasión en Juan el Bautista, la cuarta ocasión en el reverendo William Branham y la quinta ocasión. Vamos a ver. ¿Será Elías Tisbita el que vendrá literalmente? ¿O será otro hombre en el cual estará ese ministerio? El precursor de la segunda venida de Cristo, por cuanto él vino precursando la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, por cuanto el Hijo del Hombre viene con sus ángeles, pues tenía que hablar de la venida de Jesús, de la venida de Elías y de la venida de Moisés, porque está precursando la segunda venida de Cristo, y su venida es con sus ángeles. Y ahora leamos en la página 399 del libro de los sellos en español, donde le hicieron la pregunta número 11, que dice así: el Elías que viene a predicar a los judíos ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab? ¿O será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La contestación fue: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. ¿Qué será la venida del quinto Elías? Él es un hombre ungido con ese espíritu que estuvo en Elías Tisbita. Y para un hombre aparecer con ese espíritu ministerial, tiene que estar el espíritu de Cristo en ese hombre, porque Cristo es el que tiene ministerios. Y Jesucristo, en Espíritu Santo, es el que opera esos ministerios en las personas que Él los coloca.
¿Quién estaba en nuestro hermano Branham? Quem estava no nosso irmão Branham? Jesucristo en Espíritu Santo manifestado. Jesus Cristo manifestado em Espírito Santo. ¿Y operó el ministerio de quién? E operou o ministério de quem? De Elías por cuarta vez. De Elias pela quarta vez. Y para este tiempo final, E para este tempo final, Jesucristo dice, Jesus Cristo diz, yo Jesús eu, Jesus, he enviado mi ángel para daros testimonio vos testificar de estas cosas en las iglesias. das igrejas Y las cosas que Cristo dijo e as coisas que daría a conocer que daria a su iglesia, ahora las da a conocer a través de su ángel mensajero, porque en su ángel mensajero viene Cristo manifestado en Espíritu Santo, operando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. pela segunda vez. En ese ángel mensajero de Jesucristo estarán los ministerios de Moisés, de Jesús y de Elías. Por eso Juan el apóstol quiso adorar al ángel de Jesucristo, pero el ángel le dijo que no lo hiciera. Ese ángel no es Moisés. Ese ángel tampoco es Elías. Ese ángel tampoco es Jesús. Pero en él estarán esos tres grandes ministerios de Moisés, de Jesús y de Elías, porque en él estará Jesucristo en Espíritu Santo, el verbo, la palabra, en carne humana, en su ángel mensajero, manifestado, operando estos ministerios y dando a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto y revelándonos su venida con sus ángeles en este tiempo final y mostrándonos así el misterio del séptimo sello, que es la venida del ángel que era diferente a los demás, el cual para este tiempo final vendría en carne humana, vestido de carne humana, en un hombre de este tiempo final, en donde operaría estos tres grandes ministerios. Grandes ministérios. Ese es el misterio Este é o mistério del séptimo sello, do sétimo selo. el precursor de la segunda venida de Cristo. Segunda vinda de Cristo, En la página 272 na página 200 nos dijo del libro de los sellos. do livro dos selos. El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba predicando sobre sed humildes, Hoje estamos pregando sede humilde, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. coisas pequenas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba diciendo, de lo que estaba hablando, pero ahora lo veo bien. Mas agora eu vejo bem. Si era de una manera tan humilde, De maneira tão humilde, uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada allá en el Vaticano. a pessoa pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Pero más bien viene como vino Juan el Bautista, Mas melhor vem como veio João Batista. viene como el nacimiento de nuestro Señor Vem como o nascimento do nosso allá en un establo. lá em um estábulo. Gloria a Dios. La hora está a la A mano. hora está mal. Aquí estamos, oh hermanos. Ó irmão, ¿Cómo vendrá como virá? el séptimo sello? Sétimo selo. Como Juan el Bautista. Como João Batista. ¿Y cómo va a venir como Juan el Bautista? Como vai vir como João Batista? Pues el precursor de la segunda venida de Cristo vino como Juan el Bautista, precursando la segunda venida de Cristo. Y ahora, ¿cómo va a venir Agora, como irá vir? el séptimo sello? Como Juan el Bautista. João Batista? Juan el Bautista João Batista. vino con el espíritu y virtud de Elías Espírito e virtude de Elias. en su tercera manifestación. Sua terceira manifestação. Y el reverendo William Branham E o reverendo William vino con el espíritu y virtud de Elías Espírito e virtude de Elias. en su cuarta manifestación. Sua quarta manifestação. Y el séptimo sello E o sétimo selo viene vem con el espíritu y virtud de Elías en su quinta manifestación y con el espíritu y virtud de Moisés en su segunda manifestación y con el espíritu y virtud de Jesús en su segunda manifestación. Por eso viene como Juan el Bautista y viene como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y ahora E agora, estuvo la primera venida de Cristo primeira vinda de Cristo y también la de su precursor, e na de seu precursor, cumplida en medio del pueblo hebreo cumprida entre o povo, por unos 30 años y algo, esteve por 30 e tantos anos, porque el programa divino correspondiente para aquel tiempo tenía que ir en forma progresiva uma forma progressiva, desde que Cristo
fue colocado en el vientre de María, colocado no ventre de su cuerpo físico, seu corpo físico, célula sobre célula fueron multiplicándose. foram multiplicando-se célula sobre célula, Cuando Dios creó allí una célula de vida, ao Deus criar ali uma célula de vida, y después e depois de los 9 meses dos 9 meses, nació nasceu el cuerpo o corpo del niño Jesús. do menino Jesus. Ahora vean, Agora vejam, siguió creciendo, ele seguiu crescendo, nació en Belén de Judea, nasceu em Belém da Judéia, fue por una temporada a Egipto foi por uma temporada y después fue llevado a Nazaret, foi levado donde a se crió. Nazaré, onde se criou. Y cuando tenía cerca de 30 años, Quando tinha cerca de 30 comenzó su ministerio. começou o seu ministério. Y tuvo un ministerio de 3 años y medio, Ministério de 3 anos e meio. y llegó a su final ese ministerio Esse ministério chegou ao seu final con la crucifixión de com a Cristo crucificação de Cristo en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Cumplió el motivo de su primera venida, Motivo da sua primeira, pagar el precio de la redención o preço da redenção de todos nosotros. de todos nós. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, tuvo un comienzo teve um começo, naciendo en Belén de Judea sendo em Belém da Judéia, y tuvo un final muriendo en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. El cumplimiento de la primera venida de Cristo. Y eso tomó un lapso de tiempo Tomou um período de tempo, de 33 años. 33 anos. ¿Cuánto tiempo tomará Quanto tempo levará la segunda venida de Cristo con sus ángeles? a de Cristo com seus anjos? Cuando los muertos en Cristo resuciten Quando os mortos y nosotros los que vivimos seamos transformados, que vivemos, podremos contar el tiempo poderemos contar o tempo y ver e ver si tomará más tiempo se levará mais tempo. del que tomó la primera venida de Cristo. Levou a primeira vinda de Cristo. Ahora recuerden Agora recordo, que el precursor de la segunda venida de Cristo a segunda vinda de Cristo hizo una advertencia fez uma advertência muy solemne muito solene. en esta misma página 472 Página 472. y dijo: E disse: noten bien el mensaje del tiempo del fin, este sello. Notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo. Él nos ha revelado 6 sellos, pero no dice nada del séptimo. Ele nos tem revelado os 6 selos, porém não disse nada do sétimo. El sello del tiempo del fin, O selo do tempo do fim, cuando empiece, será algo completamente secreto según la Biblia. quando comece, será algo completamente secreto, conforme a Bíblia. Su comienzo Seu começo será algo secreto según la Biblia. será algo secreto, conforme a Bíblia. La primera venida de Cristo A primeira vinda de Cristo fue algo secreto foi algo secreto, según la Biblia conforme a Bíblia. por casi 30 años. Quase 30 anos. Ya casi a los 30 años Já quase os- comenzó su ministerio começou seu y comenzó a dar a conocer começou a dar ao conhecimento su venida. a sua vida. Se identificó Identificou-se con las promesas mesiánicas esse y leyó la escritura donde decía: escritura onde dizia: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y comenzó a explicar começou a explicar o a leer todo lo que haría el Mesías en su primera venida. o que faria na sua primeira. Y luego dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vean ustedes cómo dio testimonio de lo que se estaba cumpliendo Estava cumprindo-se en él. nele. Así también es Assim também é para este tiempo final. este tempo final. Ahora, Agora, ¿cuánto tiempo transcurriría quanto tempo transcorreria antes de este misterio antes deste ser revelado a la iglesia de Jesucristo? igreja de Jesus Cristo? Y así la iglesia conocer el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en este tiempo final, que es la venida del ángel que era diferente a los demás, velado y revelado en el ángel mensajero del Señor Jesucristo en este tiempo final. Pero ese ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo, ni es tampoco Elías, ni es tampoco Moisés, pero en él estarán manifestados estos ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Jesucristo, el Espíritu Santo, estará manifestado en su ángel mensajero, Em seu anjo mensageiro, dando testimonio testificando de todas estas cosas que deben suceder pronto. brevemente devem acontecer. Ahora hemos visto el misterio del séptimo sello y hemos visto el tiempo de misericordia De misericórdia y de juicio. e de juízo. Luego que termine esta labor Logo que terminar este labor, correspondiente al séptimo sello con la iglesia de Jesucristo, de Jesus
y los muertos en Cristo resuciten, y nosotros los que vivimos seamos transformados, lo cual ocurrirá cuando llegue hasta el último de los escogidos de Dios, al cuerpo místico de Cristo. Luego Cristo saldrá del trono de intercesión o asiento de misericordia en el cielo, y de ahí en adelante no habrá más misericordia, sino el juicio divino sobre este planeta Tierra. Ahora podemos ver ese entrelace este entrelaçamento del juicio divino do juízo divino con la misericordia. com a misericórdia. Todavía Todavía, la misericordia de Dios a misericórdia de Deus está está sobre la tierra y está sobre su iglesia, está sobre a sua pero igreja, pronto mas brevemente la misericordia de a Dios misericórdia de Deus será será detenida detida para dar lugar para dar lugar al juicio divino. ao juízo divino. Es bajo el ministerio É sobre o ministério de Jesucristo en Espíritu Santo, do Espírito Santo operando los ministerios operando os ministérios de Moisés, de Elías y de Jesús en su ángel mensajero, do anjo mensageiro. que la misericordia de Dios Misericórdia de por Deus última vez pela última vez es manifestada, manifestada. y luego E a seguir, el juicio divino o juízo divino vendrá sobre este planeta Tierra. este planeta Terra. Lean en sus hogares, Leiam em seus lares en el libro de los sellos, o livro do céu. si ustedes lo tienen, Vocês que tiverem lo que dijo el precursor o que o precursor de la segunda venida de Cristo de Cristo con relación com relação a los ministerios de Moisés y Elías. a Moisés e Elias Dice disse: que la misericordia de Dios misericórdia de Deus fue rechazada por la gente rejeitada pelas pessoas cuando estuvieron predicando quando estiveram pregando los dos olivos. quando as duas oliveiras estiveram Y luego vino el juicio divino a seguir veio o juízo divino y se tuvieron que encarar e tiveram que se encarar a lo que los dos olivos com o que as duas oliveiras dijeron que vendría sobre la tierra. viria sobre a terra. La misericordia de Dios Misericórdia de Deus está siendo manifestada sendo manifestada por última vez como en los días de Noé. nos dias de Noé. Pero cuando se cierre la puerta, Quando a porta se fechar, luego a seguir, termina la misericordia a misericórdia y viene el juicio divino, vem o juízo divino, como sucedió como aconteceu en los días de Noé. nos dias de Noé. Cuando la puerta fue A cerrada porta foi fechada por Dios en el arca, na arca, luego vino el juicio divino. e veio o juízo. Pero ya estaban dentro Mas eles já estavam los que iban a escapar aqueles que iam escapar en el arca na arca de ese juicio divino. deste juízo divino. En esta noche Nesta noite, hemos estado viendo estivemos vendo este misterio este mistério del séptimo sello do sétimo selo y el tiempo de misericordia y juicio. da misericórdia e juízo. Hemos visto lo que es el séptimo sello O sétimo selo, y hemos visto también el tiempo de misericordia misericórdia y juicio. e juízo. Estamos viviendo Estamos vivendo en donde se estará entrelazando onde estará entrelaçando el juicio y la misericordia. o juízo e a misericórdia. Estén dentro Estejam de la casa de Dios, da casa de Deus. oren por sus familiares Orem pelos seus familiares, para que también para que também los coloquen dentro de la casa de Dios, coloque-os dentro da casa de que es el único lugar seguro Deus, o único lugar seguro antes que caiga el juicio divino antes que o juízo divino sobre este planeta Tierra. caia no planeta Terra. Antes de caer el juicio divino sobre la tierra, Antes do juízo divino cair sobre a terra, bajo los ministerios sobre os ministérios de Moisés y Elías, Moisés e Elias, habrá una manifestación haverá uma manifestação grande de poder. grande, Pero ya para ese tiempo mas já neste tempo no habrá misericordia. não haverá mais misericórdia. Ya para ese tiempo Já neste tempo, el Cordero Jesucristo Jesus habrá dejado el trono de intercesión. terá deixado o trono da intercessão. Las grandes maravillas y milagros Maravilhas e milagres a nivel mundial a nível mundial, las estará haciendo el Espíritu Santo, Espírito Santo, Jesucristo, Jesus Cristo, a través de su ángel mensajero, através de seu luego que haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios. escolhidos de Deus tenha entrado. Cuando las personas Quando as pessoas vean esa manifestación, vejam esta manifestação, que será cuando llegue la apertura que será quando chegar o para los amor escogidos de Dios, para os escolhidos de Deus,
Ya será un tiempo já será um tempo en que los escogidos, em que os todos escolhidos, han entrado todos já entraram al cuerpo místico de no Cristo, corpo místico de Cristo. y en ese tiempo E nesse tempo, la resurrección de los muertos en Cristo os mortos em Cristo, ocurre ocorre y la transformación de nosotros los que vivimos. a salvação dos que vivemos. No podemos esperar Não podemos esperar ver esos milagros y maravillas ver esses milagres e a nivel mundial a nível mundial, sin primero sem primeiramente haber entrado al cuerpo místico de Cristo. entrar ao corpo místico de Cristo. Tenemos que estar dentro Temos que estar, porque ya para ese tiempo porque já neste tempo no habrá misericordia, sino que será el tiempo en donde el juicio de Dios es establecido para caer sobre la tierra. vai cair sobre a terra. Así es que Assim é que estén preparados, estejam preparados aprovechando este tiempo de misericordia misericórdia que hay que há en la edad de la piedra angular, na pedra angular, porque pronto porque brevemente, terminará ese tiempo terminado este tempo, y el juicio divino vem o juízo de la gran tribulación da grande tribulação vendrá sobre la tierra. virá sobre a terra. Estemos preparados Sejamos preparados para ser transformados antes de que caiga el juicio divino sobre este planeta Tierra. Estemos escuchando Estejamos escutando la voz de Cristo, voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, esta grande voz dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y preparándonos para ser transformados y raptados. El séptimo sello y el tiempo de misericordia y juicio. Que Dios tenga misericordia de nosotros y de todos nuestros familiares también. Que Dios tenga misericordia de la América Latina y el Caribe. Que Dios tenga misericordia de los latinoamericanos y caribeños. Y que puedan entrar todos con sus naciones al glorioso reino milenial de Cristo. Que los juicios de la gran tribulación no afecten tanto al territorio latinoamericano y caribeño. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros en la América Latina y el Caribe. Y que Dios les bendiga y les guarde a todos. Y muchas gracias por vuestra amable atención. Y pasen todos muy buenas noches.